porque asumió una actitud negativa en su vida. La gente que fracasa y asume actitudes negativas, las tinieblas le bloquean todo el propósito que Dios quiere con ellos. Satanás los anula. Pero Dios te ha ido a decir en esta noche que hay un principio que veo que Pedro asumió aquí, es que él no asumió ninguna actitud negativa, sino que asumió una actitud correcta. Amén. Él no le impidió a Jesús usar su barca. Si hubiera lleno de histeria, que no gané nada, no trabajé nada, y ahora viene el otro a usarme la barca, no, y para predicarle a ella, no, él no asumió esa actitud negativa, sino que él prestó su barca. Entonces, el primer principio que observamos aquí es que él tomó la actitud correcta, o sea, asumió la actitud correcta. Cuando usted fracasa en alguna área, de alguna manera, no asuma actitudes negativas, asuma una actitud correcta delante de Dios. Amén. Entonces, segundo principio, colocar nuestras cosas al servicio del reino de Dios. Diga conmigo, colocar nuestras cosas al servicio del reino de Dios. Pedro, que tenía en ese momento una barca con la que ganaba su sustento, con la que pescaba. Pero ¿qué hizo? En ese momento lo estaba pescando. Por lo tanto, su barca podía estar ¿qué? Sirviendo de instrumento, de tarima, de plataforma, para que Jesús se centrara en una parte de la barca y que su voz pudiese llegar a toda la multitud. Por lo tanto, eso fue lo que hizo Pedro, prestó su barca. Yo aquí te quiero decir que cuando tú tienes cosas que de alguna manera pueden edificar la obra de Cristo, amén. La iglesia de Cristo, el reino de Dios necesita ser extendido, y a veces la iglesia de Dios, la iglesia local, necesita a veces de algo que tú tienes y que de alguna manera, en alguna forma, la obra requiere de lo que tú tienes. Amén. Y que nadie te va a obligar a que lo uses, que lo prestes. Tú mismo sabes que la obra lo necesita y tú tienes que ponerlo a disposición de la obra de Dios. Amén. Desde tu propio corazón debes de hacer. Amén. Porque es muy engorroso de que el pastor tenga que está como diciendo, como que obligando. No. O sea, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que es una persona del reino, es una persona que nacida de Dios, que tiene una misión diferente, no está esperando a que le digan, sino que él ve la necesidad que hay y tiene él algo en su casa o en sus bienes que puede servir para edificar el reino, para extender el reino, para un punto evangelístico, para un transporte, para cualquier cosa que el reino de Dios, que la obra de Dios necesite. Si tú tienes algo, úsalo y ponlo a disposición del reino. Amén. No, pero que es que fracasé. No. Si colocas lo que tú quieres, aunque hayas fracasado, a disposición del reino de Dios, la bendición de Dios va a fluir a tu vida, a tu casa, en lo que tienes, no solamente en lo espiritual, también en lo económico puede venir. Amén. Entonces, y en el caso de Pedro vino lo económico. Amén. La pesca milagrosa significó ¿qué? Economía, asunto económico para la vida y empresa de Pedro en la parte pesquera. Pero quiero ir rápido para que tú puedas recibir todos los principios que te quiero entregar en esta noche. El tercer principio, Pedro, obediencia a Jesús y a sus principios. Obediencia a Jesús y sus principios es el tercer principio. ¿Por qué? Porque Pedro, cuando Jesús le dijo, ya había predicado, ya había ministrado a la multitud de su barca, pero Jesús le dijo a Simón, boga más adentro, echa la barca más hacia un lugar hacia adentro para pescar. Pedro le
de su padrastro José era carpintero, ¿cierto? ¿Quién sabía más de pesca? ¿Pedro o Jesús? En el plano natural, plano físico. ¿Quién sabía más de pesca? Pedro, ¿cierto? En el plano natural, como un ser humano. Pero Jesús no iba solamente en el plano natural, Jesús iba en el plano natural y espiritual. Amén. Jesús iba manifestando el reino de Dios. Amén. La gloria de su reino iba siendo manifestada donde quiera que iba. Por lo tanto, él le dijo, boga mar adentro. Y Pedro obedeció. Amén. Bogó mar adentro. En otras palabras, si tú has fracasado, pero Dios te dice, ya sea por medio del pastor, fracasaste en un liderazgo, pero Dios te dice, este año que pasó no pudiste terminar, pero este año que está iniciando el pastor te dice, hay un liderazgo para ti. No te dejes marcar por el fracaso, agarra el liderazgo que Dios está usando al pastor para entregarte. ¿Aló? Obedece, camina, aunque haya fracasado el año pasado en el liderazgo, no importa, arranca de nuevo. ¿Aló? Direccionado por Dios, obedeciendo a Dios primeramente. El tercer principio es obediencia a Dios y a sus principios. Ahora, Simón, porque todavía no se llamaba Pedro. Pero en ese momento llamado Simón, el otro principio es, cuarto principio, no debemos aferrarnos a nuestra propia experiencia y conocimiento. No aferrarnos a nuestra experiencia y conocimiento.